Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y vamos a iniciar una serie que tiene que ver con los deberes cristianos. Todos somos gozosos con las promesas que Dios nos ha dado, amén. ¿Cuántos reciben las promesas de Dios? Y todo el mundo dice recibo. Pero también tenemos deberes. Tenemos deberes como cristianos. Y hoy vamos a ver el primer deber: presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es su primer contexto, un poco este tema de los sacrificios. Debo recordarles que dentro del trasfondo cultural y religioso en el cual el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos, las personas del primer siglo, fueran cristianos, fueran judíos o fueran paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. Los sacrificios en tiempos de Pablo habían sido comunes en todas las culturas de la antigüedad. Era una forma de honrar a sus dioses. Los sacrificios eran hechos por todo y en todo lugar y en todo tiempo. Algunos hacían sacrificios a sus dioses paganos para asegurar sus cosechas, otros para que el clima no fuera tan severo, otros hacían sacrificios para que la tierra fuera fértil y diera sus cosechas abundantes. Otros hacían sacrificios cuando ascendía al poder un nuevo gobernante, cuando llegaba un César, un nuevo emperador, hacían sacrificios. Otros hacían sacrificios en la antigüedad al dedicar los templos, inclusive el judaísmo al santificar y al consagrar el templo de Salomón hicieron un sacrificio de miles de animales. Otros hacían sacrificios para ir a la guerra. Así que en el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos, la cultura romana del primer siglo estaba acostumbrada a los sacrificios rituales, que eran la demanda de sus deidades paganas, sacrificios realizados por sus sacerdotes o sus oráculos. A la luz de la cultura judía y de la religión judía de comienzos y hasta avanzados el primer siglo, la práctica del sacrificio ceremonial de animales estaba instituida desde el antiguo pacto. Es más, cuando usted estudia la Biblia, el sacrificio de animales fue instituido desde el primer momento que los hombres estuvieron fuera del Edén. Todos recordamos el sacrificio que hizo Adán en compañía de sus hijos, donde Abel ofreció de lo mejor que tenía y Dios se agradó de su sacrificio, y Caín ofreció de lo que produjo la tierra y Dios no se agradó de su sacrificio. Vemos también los sacrificios que hicieron hombres como Noé. Después de salir del arca ofreció un sacrificio a Dios. En tiempos posteriores, en tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob hicieron sacrificios de animales. Tan recordado el momento donde Dios le demanda el sacrificio de su hijo Isaac a Abraham, y sabemos cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y al final conocemos la historia, era probada la fe. Abraham salió victorioso, no tuvo que sacrificar a su hijo, sino que Dios se había provisto de un medio y puso allí un sustituto perfecto en sacrificio. El sacrificio ceremonial luego sería instituido por Dios en la ley de Moisés y se practicó aún hasta en los tiempos del Señor Jesucristo, quien vivía bajo la ley. Los sacrificios se hacían en el primer siglo y hasta avanzado el primer siglo en el templo que Herodes había dedicado en Jerusalén al Dios de Israel. Inclusive, solo cesaron los sacrificios cuando el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito en el año 70 de nuestra era. Así que el sistema de sacrificios ceremoniales era un elemento esencial en el pacto mosaico, porque era imposible para cualquier hombre estar a la altura
de los requisitos de la ley. Como la ley de Dios es santa y Dios es santo, y el hombre por naturaleza habita en una condición caída de la gracia, es imposible que los hombres podamos cumplir perfectamente la ley de Dios. Si usted se pone a ver cuántas veces ha quebrantado la ley de Dios, usted puede confirmar que usted no puede cumplirla. ¿Quién de los que está aquí no ha mentido? Levante su mano el que nunca haya mentido en su vida. La verdad. ¿Alguien no ha robado aquí? Cuénteme, antes de usted ser cristiano no se comía las uvitas allá cuando iba a hacer el mercado. ¿Eso es robar? ¿Cuántas veces no se llevó usted un lapicero de una oficina o de su oficina? Los que tienen empleados a cargo saben que ese es un problema. Son como las hormigas, se llevan todo lo que pueden. Así que el hombre a lo largo de la historia ha pecado y había que darle solución al pecado. Y la solución llegó de parte de Dios a través de las ceremonias instituidas en la ley de los sacrificios en ceremonia de holocausto. Cada sacrificio que los antiguos presentaban a Dios era relevante, porque si no se sacrificaba, pues la persona estaba en delitos y pecados y seguía enemistado con Dios. Así que ellos ofrecían, amados hermanos, sacrificios, los antiguos judíos en el antiguo pacto, para ponerse a cuentas con Dios. Desde luego, el antiguo pacto es una sombra y figura de lo que significaba realmente el sacrificio, que apuntaba al sacrificio perfecto, que fue la obra de Jesucristo, quien fue el Cordero perfecto y sin mancha que se ofreció en la cruz. Ese es el sacrificio perfecto, pero todos los sacrificios de la ley apuntaban, era una figura de ese sacrificio. Así está escrito en la carta a los Hebreos, Hebreos 9, capítulo 9, verso 11 al 14. Acompáñenme por favor. Dice la escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos humanas, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que los sacrificios de sangre presentados a Dios por los sacerdotes levitas eran simplemente una figura del sacrificio perfecto ofrecido por el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, en el Calvario, hecho una vez y para siempre. Por eso hoy ya no ofrecemos sacrificio. Algunos hermanos dicen, pero ¿por qué no seguimos la ley? Pues porque ya no vivimos, amado hermano, bajo la ley en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, no hecho en la sangre de ovejas o de machos cabríos o de toros, sino el nuevo pacto sellado en la sangre del Hijo de Dios. Los sacrificios de sangre eran presentados a Dios en la antigüedad por una figura muy importante, los levitas. Estos hombres eran escogidos de la tribu de Leví y ofrecían ante Dios los sacrificios de sangre conforme al antiguo pacto, realizados en forma rigurosa de acuerdo con la ley de Dios dada a Moisés. Y debían hacer todo perfecto estos hombres porque reflejaban la figura de lo que acontecería con Cristo. Toda la ley giraba en torno a las ceremonias y a los sacrificios que los hombres hacían ante Dios. Por esta razón, los sacrificios ceremoniales eran algo de la vida cotidiana de todo judío del Antiguo Testamento. Sin holocaustos, sin animales muertos, sin sangre derramada,
todos estarían enemistados con Dios. Pero cuando llegó Cristo, luego de su sacrificio ya no se hizo necesario que ningún animal muriera para que usted fuera reconciliado con Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 11 se nos describe: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Imagínense, la forma para que alguien estuviera a paz con Dios era sacrificar un animal. Y como todos los hombres pecaban en el Antiguo Testamento, igual que en nuestros días, y no había venido el Mesías, la única forma para que fueran librados de su pecado era matar un animal. Podríamos afirmar, iglesia, que debido a la transgresión de la ley, los sacerdotes no paraban ningún día, salvo el día de reposo. No paraban, iglesia, de ofrecer sacrificios. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos, el apóstol estaba absolutamente familiarizado con este tipo de sacrificios ceremoniales del antiguo pacto. Por eso, siendo inspirado por Dios, él registró en el capítulo 12 de la carta a los romanos la necesidad de presentar ahora, en tiempos de la gracia, también sacrificios a Dios. Sacrificios vivos, sacrificios santos, y que fueran agradables a Dios como parte de la ofrenda en culto racional. Presentar un sacrificio con inteligencia, con conocimiento, con pensamientos claros de lo que estamos haciendo. Es nuestro culto racional presentar sacrificio. El sacrificio que hoy presentamos es diferente al sacrificio del antiguo pacto. Ya no se requieren animales ni derramamiento de sangre, sino que se requiere una entrega de un sacrificio espiritual. Por esto el apóstol Pablo nos hace una reflexión y nos invita a reflexionar a todos los creyentes que vivimos ahora y después del primer siglo sobre la necesidad de presentarnos a Dios como un sacrificio espiritual. A Él, el único que lo merece. Al ser cada creyente salvo, usted ya es propiedad de Dios, eso está claro para todos. Los creyentes debemos reflexionar sobre, ahora que Dios es nuestro dueño, ¿qué tipo de sacrificio debemos darle? Las palabras de Pablo, iglesia, nos llevan a concluir que su sacrificio, que el sacrificio que Dios espera, solo puede ser dado por los creyentes. Los incrédulos no pueden entregar un sacrificio espiritual a Dios. Por eso Pablo ruega exclusivamente a los cristianos que demos un sacrificio a Dios en los términos que Él lo ha establecido. El apóstol comienza diciendo en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego. Él se dirige solo a sus hermanos. Él está suplicando a la iglesia, a los que son sus hermanos. Esta ordenanza es solo para la iglesia, no es para los incrédulos. Esta ordenanza es solo a los que hacen parte de la familia de Dios, porque Dios nunca aceptaría una ofrenda que provenga de las manos de un impío, porque Dios nunca aceptaría una ofrenda de un incrédulo. Es más, los incrédulos no pueden dar una ofrenda porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Solo un alma regenerada, rociada con la sangre de Cristo, rendida en obediencia, podrá agradecer a Dios y ofrecerse como sacrificio por todas las misericordias que Dios ha hecho sobre su vida. Debido a que el hombre natural, amados hermanos, carece de una relación de salvación con Dios, entregarse a Dios es algo imposible para un cuerpo pecaminoso.
Mire, alguien no va a dejar de pecar si no es cristiano, porque su naturaleza caída lo lleva a pecar contra Dios. Es su práctica normal, él vive para eso. ¿Por qué alguien que no es cristiano no puede adorar y cuando viene al templo no se siente en el lugar? Pues porque no pertenece aquí. Pero usted viene al templo y usted se goza en los cultos y la palabra le ministra y le enseña porque usted pertenece aquí a la familia de Dios. Usted hace parte de esas personas a las cuales se dirige Pablo cuando dice: así que, hermanos, os ruego. Ellos no nos comprenden. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14 se nos enseña: pero el hombre natural, esto es el hombre que no conoce de Dios, el hombre que está muerto, la mujer que está muerta en sus delitos de pecado, el que no ha nacido de nuevo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo va a percibir si su espíritu muerto está y el Espíritu no mora en ellos? Porque para él son locura. Mire, para el incrédulo todo lo que hacen los cristianos, lo que hacemos nosotros es una locura. Y no las pueden entender. 1 Corintios 2:14. No las pueden entender. No espere usted que un incrédulo le celebre su vida espiritual, así sea su familia en su casa. Ellos no le van a aplaudir: qué bueno que es cristiana, qué bueno que guarda su cuerpo para Dios, qué bueno que usted vive una vida que agrada. No, no le van a decir eso. No sea ilusa, no sea iluso, hermano. Ellos lo van a cuestionar, ellos lo van a señalar. Ellos van a decir: ¿usted está loco? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo así que usted trabaja de sol a sol para ir y entregarle y que uno ofrenda allá al pastor que no hace nada? Es una locura para ellos. Y no las pueden entender. No las van a poder entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Solo los redimidos, iglesia, somos los únicos. Por esta razón que podemos presentarnos ante Dios como sacrificio vivo. Porque estamos en capacidad de glorificar a Dios y de exaltar sus misericordias. ¿Qué es lo que dice y continúa el apóstol Pablo? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Solo los hijos de Dios son conscientes de que Dios es misericordioso. El mundo no agradece. Es más, el mundo niega la existencia de Dios. El mundo se resiste a creer que hay un Dios. El mundo desafía a Dios todos los días. Se hacen sus propios dioses. Y como lo dicen, son dueños de su destino. Pero el alma redimida, hermana y hermano, el que ha nacido de nuevo, reconoce que hay un Dios en los cielos y que Dios es misericordioso y que son muchas sus misericordias, como dijo el salmista en el Salmo 119, verso 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Es acerca de estas misericordias de Dios de las que habla Pablo, que incluyen todas las bendiciones gratuitas, todos los dones y favores de la gracia de Dios sobre sus hijos. Son muchas las misericordias que Dios ha hecho sobre la vida de los salvos. Tal vez usted no las recuerde, tal vez no las tenga presente, pero yo le insto a que usted haga memoria en su vida sobre todas las misericordias que Dios ha hecho a su vida. Misericordias que abarcan toda bendición espiritual que Dios ha dado desde el mismo cielo y que nos han alcanzado hoy y ahora.
Como está escrito en Efesios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No fue porque nosotros fuéramos buenos, ni porque fuéramos los mejores hombres sobre la tierra. Son sus misericordias debido a su bondad. Y sabe, a no ser por su misericordia, usted hoy ya no existiría. Lamentaciones 3:22 nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sus misericordias, hermana y hermano, de las que habla Pablo, son muchas. Pero quizás dos de las misericordias de Dios más preciosas para nosotros, la iglesia, para los salvos, es su amor y su gracia. Un amor que le llevó a elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Un amor que le llevó a crear un plan de salvación. Un amor que le llevó a enviar a su Hijo a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un amor que se ha manifestado al entregar y al no restringir ni siquiera la vida de su Hijo por nosotros. Es una misericordia que Dios ha tenido sobre usted, porque Él tiene misericordia de quien ha querido tener misericordia. Él es clemente con el que quiere ser clemente. Y Él ha tenido una misericordia de amor sobre su vida. No es porque usted sea mejor que su hermano biológico, o mejor que su vecino o su compañero de trabajo. No es porque usted y yo lo merezcamos. Si usted hoy es salvo, es porque Dios en su amor ha querido otorgarle esa misericordia en forma individual a usted. Pero también su gracia, el regalo no merecido. Somos salvos porque Él nos regaló la salvación, no por nuestras obras. Ninguna obra que usted haga en esta tierra puede darle salvación. Ningún hombre puede prometerle salvación. Ninguna religión puede prometerle salvación. Porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Hombre, es por su gracia que su corazón se inclinó a recibir a Cristo. Es por su gracia que usted ha recibido la fe para creer en el unigénito Hijo de Dios. Es por su gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe que viene de Dios. Somos salvos de su ira venidera por su misericordia. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por su misericordia. Hemos hecho hijos suyos por su misericordia. Hoy somos coherederos con Cristo de todas sus riquezas celestiales por su misericordia. Por su misericordia usted ha recibido paz. Por su misericordia ha recibido fe. Por su misericordia usted ha recibido esperanza. Por su misericordia seremos conformados a la imagen de su Hijo, y por su misericordia a la venida de Cristo seremos glorificados. Y esto debiera ser suficiente para motivarlo a usted, amado hermano, a vivir una vida de entrega en cuerpo y alma al Señor. Esto debiera motivarlo, infundir inspiración en su vida para presentarse como un sacrificio vivo, no muerto, vivo. Por más que se esfuerce, si no ha nacido de nuevo, usted está muerto. Y los muertos no pueden alabar. Los muertos no pueden exaltar a Dios. Los muertos no pueden glorificar ni tener una vida espiritual, solo los vivos. Así que reflexione si usted está vivo o está muerto. Y sabe, el muerto no puede ocultar que está muerto. El que está en un ataúd no puede ocultar que se murió. Le puede hacer cosquillas y no se ríe. Como lo he dicho antes, puede traerle el alimento que más le gustaba y se lo pone y no se despierta a comer. Esta persona está viva. Primer requisito para hacer una ofrenda agradable a Dios: estar vivo.
Un verdadero cristiano, quien está vivo, sirve a Dios. Y usted ve el hermano que está vivo porque viene al templo, porque se goza en el templo, porque glorifica a Dios, porque está aquí presente en cuerpo y alma. No podrán ser un sacrificio vivo para Dios. Es lo que dice el apóstol en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya sabemos cuáles son las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que, ¿qué es lo que debemos presentar? Nuestros cuerpos también. ¿Sabe? Su alma ya es de Dios. El día que Cristo vino a su vida, tocó su vida, ese día su alma fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Así que en su alma hay un gran sello que dice propiedad de Dios. Su alma está regenerada y es vida y es viva y es de Dios. Pero Dios no quiere solo su alma. Dios lo quiere todo. Y eso incluye su cuerpo, el cual debe presentar ante Dios cada vez que va en oración, cada vez que viene al culto en medio de la congregación, cada vez que usted está en un parque, cada vez que está trabajando. Su cuerpo es un sacrificio vivo a Dios y debe ser presentado. ¿Sabe? El término griego que utiliza el apóstol para presentar es paristemi, que era el acto que realizaba el sacerdote cuando presentaba la ofrenda a Dios. Eso es lo que usted debe hacer con su cuerpo, presentarlo como lo hacía el sacerdote. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos rendir nuestros cuerpos, debemos entregar nuestros cuerpos como una ofrenda que debe estar elevada en el altar, dispuesta a ser un holocausto para Dios. Que nuestro cuerpo llegue a ser esa ofrenda que cuando se quemaba manaba un olor grato, agradable. Ahora, si usted presentara su cuerpo ante Dios hoy, porque el pecado huele muy mal, déjeme decirlo, no emana un aroma agradable a algo que está corrupto. Vuelvo al ejemplo: un animal después de 8 días de haber muerto huele horrible. Así es el pecado. Cuando alguien lleno de pecado se presenta ante Dios, hermana, hermano, Dios huele horrible. Pero cuando alguien guarda su cuerpo para Dios y usted se acerca en adoración o se acerca en oración, y cuando usted empieza a hablar con esa lengua que hace parte de su cuerpo, sale olor grato y Dios, ese cuerpo es santo. En el antiguo pacto, iglesia, solo los sacerdotes podrían presentar los sacrificios a Dios. Como sacerdotes eran reconocidos por Dios, y según la ley sus sacrificios eran presentados en forma perfecta a Dios. En la gracia, todos los creyentes somos miembros del sacerdocio santo de Dios. Y por medio de Jesucristo somos sacerdotes no del orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, recuerde esto: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que usted no solo es la ofrenda, usted es quien presenta la ofrenda. Usted es un sacerdote santo. ¿Y qué presenta? Una ofrenda espiritual. Así que su cuerpo no solamente es carne, no solamente es carne y sangre y huesos.
Su cuerpo se constituye en una ofrenda santa. Y usted, no otro, usted como sacerdote santo debe presentar su cuerpo santo al Dios santo. Al ser sacerdotes de Cristo, al ser sacerdotes según un orden superior al levítico, siendo sacerdotes del Dios Altísimo con Cristo, formamos parte de ese sacerdocio espiritual. Y nuestro sacerdocio, al igual que lo fueron los levitas y Aarón, son santos. Por eso usted también tiene aquí algo en su frente, en su mitra, que dice santidad a Jehová. Eso era lo que se ponían los sacerdotes, y aquí en oro una laminilla marcada, santidad a Jehová. Hoy usted no tiene la mitra, pero sí tiene en su frente el sello que debe decir santo para Dios. Y como sacerdote santo, usted está facultado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no de toros, ni de machos cabríos, como en el antiguo pacto, sino ofrendas espirituales de alabanza y adoración. Ofrendas dentro de las cuales se incluye su cuerpo. Y es lo primero que se nos ordena por el apóstol Pablo: presentar como sacerdotes ante Dios nuestros cuerpos. Como nuestras almas ya son de Dios, ahora usted también tiene que entregar no solo su hombre interior, su mujer interior, sino su hombre y su mujer exterior, que es su cuerpo. Ese hombre exterior en el cual habita su alma redimida, propiedad de Dios, sellada para Dios. Sin embargo, hermana y hermano, entregar su cuerpo en forma santa a Dios, aún con su alma redimida, no es tarea fácil. Entiéndame, debo recordarle que su cuerpo es el lugar donde aún reside el viejo hombre, donde la vieja mujer todavía está, en su carne todavía está el deseo por pecar. Lo que nos hace seres humanos es que tenemos cuerpo físico. A diferencia de los ángeles, que son solo espíritu, usted se hace humano o es hecho humano porque tiene carne. Y el problema es que nuestra carne está estrechamente ligada con el pecado. Es en su carne donde viven sus deseos y pasiones desordenadas. Es en su carne donde habita el deseo por pecar y rebelarse contra Dios. Es su carne la que le dice: no voy a orar, sino que voy a dormir. Como Pablo confesó, es una lucha que usted y yo sostendremos con nuestra carne. ¿Sabe? Pablo, aún después de haber sido salvo y de ser apóstol, tenía problemas con la carne. En Romanos 7, 22 al 24 dice el apóstol: porque según el hombre interior, esto es, su alma regenerada, me deleito en la ley de Dios. ¿Sabe? Cuando usted se pone a pensar en la Biblia, cuando se pone a pensar en lo que nos espera en la eternidad, usted se deleita. Pero hay un problema, que usted no solamente es espíritu y alma, usted también es carne. Y por eso en el verso 23 de Romanos 7 dice el apóstol: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. He hecho un descubrimiento: el pecado está en mi carne, dice el apóstol. Y hace una exclamación. En la antigüedad, cuando alguien cometía una falta legal grave, una de las penas
era tomar al que había cometido la transgresión, aquel que era culpable de transgredir la ley, y amarrarlo con un cuerpo de una persona que había muerto hacía días. Entonces esa persona era puesta viva en un sepulcro, amarrado con un muerto en descomposición, y poco a poco la corrupción del muerto iba infectando al que estaba vivo y moría lenta y agónica y dolorosamente. Lo que dice el apóstol Pablo. A veces creemos que es simplemente su cuerpo. No, no es su cuerpo, era una forma de castigo terrible. Y por eso él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá quitármelo? Él veía su propio cuerpo como atado a su alma, que estaba corrompiendo su alma y lo estaba matando. ¿Quién me quita este cuerpo de este muerto para que yo no muera? En otras palabras, iglesia, nuestra alma redimida debe vivir en un cuerpo de carne que todavía tiene vestigios, tiene restos de pecado y se rebela contra el ser espiritual. Además, en la carne, los pensamientos malignos, pecaminosos encuentran un espacio para los deseos corruptos y los anhelos de maldad. Así que, siendo redimidos en nuestro ser espiritual, nuestros cuerpos son capaces de albergar malos deseos, deseos pecaminosos, depresión emocional y dudas espirituales muy fuertes. Es tan fuerte el instinto de la carne por pecar que el apóstol Pablo escribió sobre su lucha continua con la carne en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La carne puede llevar y ha hecho caer a muchos hombres y mujeres de Dios. No se confíe. El que esté fuerte, mire que no caiga. Su carne lo puede llevar a pecar en un momento, en el momento menos pensado. Usted se desliza y se cae. Por eso debe estar apercibido de su vida, porque un día usted tendrá que presentar su cuerpo ante Dios. La próxima semana veremos por qué ese cuerpo es el sacrificio, que está vivo, que es santo, y siendo santo es agradable a Dios. Gracias por seguirnos.